Bienvenidos a esta cápsula conceptual donde hablaremos del átomo de carbono. En la naturaleza encontramos el carbono como diamante, por ejemplo, que es una variedad de carbono que se encuentra en forma de cristales transparentes y de gran dureza. Es una rara forma que tiene su origen en el interior de la Tierra, donde el carbono está sometido a temperaturas y presiones muy elevadas. Los átomos de carbono forman una red cristalina atómica en la que cada átomo está unido a los 4 de su entorno por enlaces covalentes fuertes. Es duro y muy estable. El grafito es una variedad del carbono muy difundida en la naturaleza. Es una sustancia negra, brillante, blanda y untuosa al tacto. Se presenta en escamas o láminas cristalinas ligeramente adheridas entre sí, que pueden resbalar unas sobre otras. Los átomos de carbono se disponen en este caso en láminas planas formando como hexágonos. Cada átomo de carbono está unido a otros 3 por medio de enlaces covalentes. El cuarto electrón se sitúa entre las láminas y posee movilidad. Para esto, el grafito es fácilmente exfoliable y es un excelente conductor del calor y la electricidad. Bueno, vamos a ver ahora un poco las propiedades del carbono. El carbono es un elemento del segundo periodo de la tabla periódica, perteneciente al grupo 4A, tiene 4 electrones en su último nivel y la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. La electronegatividad del carbono tiene un valor intermedio de los elementos del periodo 2. Debido a esta electronegatividad intermedia, no cede ni acepta electrones fácilmente, por lo que sus átomos forman enlaces covalentes, es decir, que comparten los electrones. Para obtener su configuración más estable, debe compartir 4 electrones, por lo que forman 4 enlaces covalentes en las moléculas. Cada átomo de carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces, como dijimos, con otros átomos de carbono. El enlace que forma el carbono es un enlace simétrico, es decir, que si observamos al carbono en el centro de un cuadrado perfecto, cada uno de sus 4 enlaces saldrían de allí simétricamente hacia cada uno de los vértices. Esto explica la geometría tetraédrica de los enlaces de carbono. Pero vamos a repasar ahora un poquito el concepto de hibridación, ¿sí? La hibridación química significa mezclar o combinar orbitales atómicos puros del mismo nivel energético para formar orbitales atómicos híbridos de igual energía. Podemos decir, como acá se expresa, un orbital híbrido son orbitales atómicos que se obtienen cuando 2 o más orbitales no equivalentes del mismo átomo se combinan para prepararlos para la formación del enlace covalente. La hibridación es un fenómeno correspondiente a las moléculas, puesto que cada átomo puede aportar solo orbitales atómicos puros, los S, P, D y F, y debido a la combinación de 2 o más orbitales atómicos, se forma la misma cantidad de orbitales híbridos que permiten los enlaces entre elementos. El átomo de carbono, en su estado fundamental, posee 6 electrones, como vimos anteriormente. Es decir, deberían ocupar el nivel 1s 2 electrones, 2s 2 electrones y parcialmente en el 2p los 2 electrones restantes. Esto quiere decir que el átomo de carbono solo posee 2 electrones desapareados en el orbital 2p, pero así no es posible explicar la formación ni la geometría de la molécula de metano, por ejemplo, u otras moléculas más complejas. Por lo que para formar estos enlaces se necesita la hibridación de los orbitales S y P para generar nuevos orbitales híbridos que expliquen incluso también los enlaces dobles y triples donde los electrones adquieren la configuración más estable para la formación de las moléculas.
El átomo de carbono presenta 3 tipos de hibridación: sp3, sp2 y sp. La hibridación sp3 se dice que se produce hibridación sp3 cuando los orbitales 2s y los 2px y 2pz se hibridan y forman 4 orbitales sp3. Así se tiene el rearreglo de los electrones en el nivel 2, donde existen 4 electrones disponibles para la formación de 4 enlaces y se ordenan de forma paralela para tener menor energía, es decir, una mayor estabilidad. Presentan un rearreglo tetraédrico, como se muestra en esta imagen, y su ángulo de enlace es de 109,5 grados. El concepto de hibridación no se aplica a átomos aislados, sino que se utiliza como un modelo teórico para explicar el enlace covalente. Los enlaces sigma son los más comunes en las moléculas orgánicas. Todos los enlaces simples son sigma y los dobles o triples enlaces tienen además un enlace pi. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de los enlaces de carbono en la unión carbono-hidrógeno y la unión carbono-carbono. Por ejemplo, en el metano, el carbono forma enlaces covalentes con 4 átomos de hidrógeno. Cada enlace corresponde a un par de electrones compartidos, uno del carbono y otro del hidrógeno, lo que le da al carbono los 8 electrones que necesita para llenar su capa externa. Los átomos, moléculas o iones se unen entre sí porque al hacerlo se llega a una situación de mínima energía, lo que equivale a decir una máxima estabilidad. Podemos decir que son los electrones más externos, o también llamados los electrones de valencia, los responsables de esta unión, al igual que de la estequiometría y geometría de las sustancias químicas. La teoría de Lewis, que seguramente ya han sentido hablar o ya han podido estudiar, se basa en las siguientes hipótesis: que los átomos, para conseguir 8 electrones en su última capa, comparten tantos electrones como les falta para completar su capa, es decir, cumplir con la regla del octeto. Cada pareja de electrones compartidos forma un enlace y se pueden formar enlaces sencillos, dobles y triples con el mismo átomo. Los enlaces del carbono, dijimos que eran 3, los enlaces sencillos carbono-carbono, los dobles y los triples. Cuando en un compuesto orgánico todos los enlaces carbono-carbono son sencillos, la cadena de átomos de carbono adopta una forma tetraédrica y el carbono utiliza 4 orbitales sp3. Si el compuesto posee dobles enlaces carbono-carbono, la estructura de la molécula es plana y el carbono utiliza 3 orbitales híbridos sp2. El carbono-carbono en doble enlace se produce por una solapación frontal, sigma sp2 y otra lateral, pi, fruto de la solapación de los 2 orbitales pi que no han participado en la hibridación. Si el enlace es triple, el átomo de carbono utiliza 2 orbitales híbridos sp del triple enlace. Uno es sigma spp y los otros 2 pi por la solapación lateral de los orbitales 2pi y 2pz respectivamente. Bueno, espero que esto les haya servido como para comprender mejor las características del átomo de carbono y la formación de los compuestos a través de las uniones covalentes que forman con otros átomos de carbono y otros elementos como vimos el hidrógeno. Muchas gracias.